Muy buenas tardes, amigas y amigos. Iniciamos esta nueva entrega de El Dinosaurio, una nueva microclase de electrónica. Hoy veremos el elemento semiconductor y cómo se conforma. Habíamos dicho que era el elemento semiconductor anteriormente con esta misma lámina. ¿Ya? Dijimos que es aquel que se comporta como buen o mal conductor de la corriente eléctrica, dependiendo de las condiciones que esté sometido. Dijimos también que era del grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. ¿Ya? Esto significa que posee 4 electrones en su última órbita o capa de valencia. Conductividad intrínseca. ¿A qué se refiere? El elemento semiconductor intrínseco es aquel elemento puro, ¿ya? Y la conducción eléctrica en ellos solamente es posible debido a la ruptura de algunos enlaces covalentes por la energía térmica. Los niveles de energía. Cuando se trata de un sólido donde la cantidad de átomos es elevada, los niveles de energía de los electrones considerados en forma independiente no es válida, ¿ya? Porque existe una tremenda interacción con los átomos vecinos. Aquí ustedes pueden ver, ¿ya?, varios átomos juntos donde sus niveles de energía interactúan, los electrones interactúan y se forma una fuerza de cohesión bastante elevada. Se necesita mucha energía para hacer que el electrón salga de su órbita de valencia y salte hacia la banda de conducción. ¿Ya? Las bandas de energía son aquellas donde los electrones están circulando y entre bandas existen bandas prohibidas, ¿ya?, donde el electrón debe adquirir una gran cantidad de energía para poder saltar hacia una banda superior. En el caso del aislante podemos ver que la banda prohibida es de un tamaño determinado bastante ancho o bastante grande como para que el electrón pueda saltarla, ¿ya? En el semiconductor es más pequeña y en el conductor es lo suficientemente pequeña como para que el electrón con una pequeña fuerza, una pequeña energía pueda saltar desde la banda de valencia hacia la banda de conducción e iniciar la corriente electrónica. En esta diapositiva podemos ver cómo un electrón que recibe una energía externa puede saltar por la banda prohibida hacia la banda de conducción, iniciando la corriente electrónica. Dependiendo del material, obviamente, la energía va a variar. Vas a necesitar mayor o menor energía dependiendo del material que se esté trabajando. Acá tenemos un ejemplo, el diamante, que en un extremo posee una banda prohibida bastante elevada, sus bandas de energía son bastante fuertes, por lo que se comporta prácticamente como un material aislante. En el otro extremo tenemos el estaño, que lo utilizamos incluso como soldante en las placas de electrónica, donde este posee una banda prohibida bastante menor, por lo que con una pequeña cantidad de energía podemos hacer que el electrón salte la banda prohibida. Semiconductor extrínseco. Cuando ya nosotros dopamos el elemento semiconductor, variamos y controlamos su conductividad, ¿ya?, y pasaría a ser un elemento extrínseco. Si nosotros al elemento semiconductor le agregamos lo fundimos con átomos pentavalentes, eso significa que este átomo posee 5 electrones en su última órbita. Los átomos siempre tienden al equilibrio, por lo tanto 4 o 5 van a tener un total de 9 electrones. Como tiende al equilibrio, en su banda no puede tener más de 8, por lo tanto queda un electrón libre. De esa manera el elemento queda más negativo. Si nosotros a ese mismo elemento le agregáramos, al elemento semiconductor, le agregamos un elemento trivalente, o sea, con 3 electrones en su última órbita, 3 y 4, hacemos 7, pero como debe tender al equilibrio, ya quedaría con 7 electrones más un hueco o laguna donde se va a alojar cualquier electrón que ande circulando por el conductor. ¿Ya? A los elementos que agregan electrones se les llama impurezas donadoras, porque estos elementos, como decíamos anteriormente, aquí podemos ver en la figura, tenemos 8 electrones en la órbita y queda un electrón libre.
A los elementos trivalentes se le denomina aceptores. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el átomo tiende al equilibrio, va a quedar con 7 electrones en su órbita más un hueco o laguna. Las impurezas pentavalentes dijimos que son las que agregan electrones, y la trivalente la que queda con un electrón de menos. Esto modifica los niveles de energía, y la banda prohibida, que inicialmente era de un determinado determinado valor en un material semiconductor, ¿ya? Y queda alterado en el material N hacia la banda de conducción, y en el material P hacia la banda de valencia, haciendo que los electrones puedan circular fácilmente en un material N hacia la banda de conducción, y en el caso del material P puedan entrar sin problemas hacia la banda de valencia. El material tipo N, como nosotros dijimos que el elemento que quedaba con un electrón de más era negativo, a este material se le denomina material N. El material P, por su parte, como dijimos que quedaba con un electrón de menos, o sea, con un hueco o laguna, este material queda más positivo y es denominado material P. ¿Ya? Al tener estos dos elementos, el material N y el material P, nosotros hacemos una fusión de ellos y logramos obtener el material NP. ¿Ya? ¿Qué es lo que se logra con esto? Al juntar el material NP, en su punto de juntura se comienza a realizar una recombinación de portadores de carga, electrones y lagunas, hasta que se logra un punto de equilibrio. ¿Ya? Al lograr este punto de equilibrio, eléctricamente aquí se produce una barrera de potencial. Esta barrera de potencial impide el paso de los electrones hacia el lado positivo y el paso de huecos o lagunas hacia el lado negativo, haciendo que para poder lograr la conducción en esto se deba necesariamente aplicar una energía eléctrica. Esta, como habíamos dicho, se denominaría barrera de potencial. En beneficio del tiempo, yo voy a ir pasando, no voy a leer la diapositiva completa, ustedes después van pausando el video. Dijimos que eléctricamente esta era la barrera de potencial, pero físicamente se le denomina zona de transición, vaciamiento o depleción. ¿Qué pasa si nosotros polarizamos en forma inversa el elemento NP? ¿Qué significa polarizar en forma inversa? Esto de acá es el diagrama de una batería, ¿ya? Así la vamos a ir viendo de aquí en adelante. La parte ancha viene siendo el polo positivo y la parte pequeña el polo negativo. Si nosotros conectamos el polo positivo hacia el material N, como los polos opuestos se atraen, ¿ya? El polo positivo atraerá a los electrones hacia sí. Lo mismo sucederá en el polo negativo, que atraerá a los huecos o lagunas hacia ella, formando una barrera de potencial bastante más ancha, porque esto es como un elástico, ¿cierto? Va estirándola, haciéndola cada vez más ancha. Y si se fijan en el valor de la fuente, ¿ya? A medida que se hace mayor el valor de la fuente, mayor también es el tamaño de la zona de depleción o vaciamiento, y por lo tanto aumenta la barrera de potencial. Acá tenemos los ejemplos separados: 5 volts, una barrera pequeña; 15 volts, una barrera más ancha. Ahora, independiente de la polarización inversa, producto de la temperatura, de todas formas igual se escapan algunos electrones desde el material N al material P. Estos son independientes de la polarización y de la temperatura, ¿ya? A esto se le denomina corriente inversa. Si esta corriente inversa se comienza a aumentar, la barrera de potencial ya aumentará hasta que se llega a un punto de equilibrio. O sea, la barrera de potencial va a tener el mismo valor que la fuente. Pero si nosotros seguimos aumentando la fuente,
llegará un punto tal en que nuestra juntura se destruirá, pues llegará a su punto de ruptura de la red cristalina, ¿ya? Y por lo tanto alcanzará su punto de avalancha. Polarización directa. ¿A qué se le llama polarización directa? Precisamente cuando nosotros conectamos el negativo de la fuente al material N, ¿ya? O sea, negativo con negativo, el positivo de la fuente al material P, o sea, positivo con positivo, como dijimos anteriormente, el polo positivo hará una repulsión o repelerá los huecos o lagunas hacia la juntura. Lo mismo ocurrirá con los electrones, que serán repelidos hacia la juntura, haciéndola cada vez más pequeña hasta que se logre la conducción. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya?, de lo que sucede. Desde nuestra fuente salen portadores de carga positivo desde el polo positivo y portadores de carga negativo desde el polo negativo. Estos llegan a la juntura, atraviesan la juntura, se recombinan hasta que los electrones llegan al polo positivo y los huecos o lagunas al polo negativo, y se cierra el circuito de conducción de esa manera. ¿Por qué pusimos estos dos ejemplos al unísono? Porque en electricidad los circuitos se analizan de más a menos, y nosotros en electrónica los analizaremos de menos a más. Bien, y esa ha sido la entrega de hoy. Espero que les haya sido útil y no se olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima entrega, que sería el diodo semiconductor y sus diferentes tipos. O sea, lo mismo que vimos ahora, pero ahora ya le pondremos nombre y le daremos una utilidad. Que tengan un excelente fin de semana y será hasta la próxima.